este no es cualquier miércoles. Dígale, este no es cualquier miércoles. Este es un miércoles donde el Padre hablará a tu vida. Pastor Joel ha dejado una atmósfera hermosa. Agradezco, hermano Lito, mi hermano Dariel, son mis amigos y acataron la voz de venir aún muy rápido. Le agradezco que estén aquí. Esta es su casa, Nación de Fe, República Dominicana. Y el día de hoy el Padre me entregó una palabra para cada uno de ustedes. Quiero predicar bajo la importancia de escuchar la voz del Padre. La importancia de escuchar la voz del Padre. Voy a tomar como texto base para ir rapidito por razones de tiempo. Vamos a irnos al libro Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3. Ahí está estructurada la palabra que el Padre me entregó para cada uno de ustedes. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3. Así mismo se quedan los músicos conmigo. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Repita conmigo: edificación, exhortación y consolación. Puede sentarse. Aleluya. Miren, para iniciar este tema, lo primero que quiero hacer es recordarles a todos ustedes que desde el principio de los tiempos el Padre le ha hablado a sus hijos. Desde el inicio de los días el Padre ha tenido la intención de comunicarse con su creación. En primera instancia el Padre habla a través de sus profetas. La palabra profeta en el Antiguo Testamento viene de una raíz original. Es un término que se pronuncia como Nabí. Nabí en el Antiguo Testamento era un profeta. Esta palabra no tiene un significado esclarecido, ya que tiene mucha vertiente, pero cuando nosotros la analizamos, nos damos cuenta que se refiere a proclamar y a aquel que llama. Escuche esto: un nabí es aquella persona que proclama y aquella persona que llama. Los profetas del Antiguo Testamento eran considerados como la boca del Padre en la tierra. ¿Alguien está aquí conmigo? Un profeta era considerado como el portavoz del Padre. Por eso cuando un profeta hacía acto de presencia en un lugar, la gente lo miraba con seriedad, la gente lo miraba con respeto, la gente lo miraba con honra, porque la gente entendía que aquella persona que estaba ahí, la palabra que cargaba no venía de ellos mismos, sino que el Padre se la había entregado. Y por eso los profetas, cuando llegaban a un determinado lugar, hasta generaban temor. La gente asimilaba que la palabra que cargaba el hombre no pertenecía al hombre, sino que Dios hablaba a través de él. Yo siento ganas de correr en esta casa. Aunque oiga esto, el profeta era mirado con seriedad, generaba temor, tenía una palabra y esa palabra la gente la respetaba. Ahora bien, aunque la función profética se ha mantenido invariable en cuanto a su fondo, la forma de profetizar ha experimentado cambios significativos. Escuche bien esto. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Usted sabía eso? Habla la Biblia de los profetas canónicos. Son aquellos profetas que pertenecían al Antiguo Testamento. Son considerados 16 profetas. Habían 4 profetas mayores y habían 12 profetas menores. Malaquías es el último profeta de los profetas menores. ¿Están aquí? ¿Me van siguiendo? Este hombre tiene una responsabilidad en su hombro, porque él suelta la última profecía, y a través de esa última profecía que él desata ocurre un evento importante. Pregúnteme cuál es. Se llama los 400 años de silencio. Cuando Malaquías suelta la última palabra profética, se abre el ámbito de los 400 años de silencio. Y esos 400 años de silencio no significaba un silencio absoluto, porque el Padre seguía trabajando. Surgieron naciones como los fariseos, los saduceos, los esenios. Habían comunidades de fe. La gente seguía recitando la Torá en la sinagoga, pero la voz profética canónica se dejó de escuchar. Pero eso fue hasta alguien que se levantó, porque esos 400 años de silencio fueron interrumpidos por un hombre que se llama Juan el Bautista.
Y Juan el Bautista tomó el peso de la profecía en sus hombros. Y cuando Juan el Bautista, dice el libro de Lucas, capítulo 2, verso 3, vino palabra de Jehová a Juan el Bautista. Me sorprende ese texto, porque cuando la palabra desciende, lo que eran 400 años de silencio son interrumpidos. Escuche esto, el día de hoy yo no vengo como Pablo Cueva, tu amigo. Yo no vengo como Pablo Cueva, tu hermano. Mira, ¿alguien puede celebrar esto, por favor? El día de hoy yo no vengo como el negociante o el comerciante. Yo vengo bajo el espíritu de Juan el Bautista a interrumpir con la voz del Padre el silencio que te ha estado maltratando. Todo silencio se rompe en el nombre de Jesús. La voz del Padre se vuelve a escuchar. Lo que antes era un silencio, comienza a fluir la voz. Levanta tu mano al cielo. Escucha esta palabra que el Padre tiene para ti. Así como vino la profecía sobre Juan el Bautista, viene la profecía sobre mí. Todo silencio será interrumpido por el Padre. Prepárate, que así como te hablé en el año 2017, te voy a volver a hablar. Porque aunque hay mucha gente que ha interferido en el canal profético, lo que tú cargas no lo va a poder detener el diablo en el nombre. La voz se escucha. Alguien grita, demanda esta palabra, por favor. Yo siento espíritu profético corriendo. Siento ríos de agua viva que están fluyendo sobre mí. Alguien levante su mano y diga conmigo: se rompe el silencio. La voz del Padre se vuelve a escuchar. Se acabó el no escuchar su voz. Lo vamos a escuchar en Nación de Fe. Te va a volver a hablar el Padre. Prepárate, porque en la próxima madrugada no podrás dormir. El Espíritu Santo te sorprenderá, te despertará en las noches. La voz va a comenzar a resonar. Y escuchen esto, que en el nombre de Jesús, a manera profética, profetizo sobre mi casa, Nación de Fe, República Dominicana. A causa de encenderse la voz profética, esa voz comienza a correr por todos los barrios de la República Dominicana. Y el que tiene cáncer vomita el cáncer. El que esté enfermo suelta la enfermedad. Aquel que sana. Alguien me ayude, por favor. Se cae toda maldición, la enfermedad, porque su gloria aquí está. Ahora bien, escuche esto, que ahora esto se va a poner bueno. Si quieres, puedes sentarte. O si puede, mejor dicho. Escuche esto. Aleluya. Este mensaje es totalmente profético, porque hoy los miércoles se convierten en un encuentro sobrenatural en esta casa. Ahora bien, ¿por qué teológicamente la voz del Padre dejó de fluir por 400 años? Pregúnteme por qué. La primera razón era un juicio por desobediencia. Y pregúntame cuál era la razón específica. Dígame cuál. Israel había desperdiciado repetidamente la voz de los profetas. ¿Dónde podemos constatar eso? Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 15. Oiga como dice: a pesar de eso, el Padre amó a su pueblo. Yo siento la presencia de mi Padre. Y a su templo, a llamarles la atención. Pero la gente siempre se burlaba de los mensajeros del Padre y de los profetas, y no le hacían caso. Y así siguieron hasta que el Padre ya no aguantó más, y muy enojado decidió castigarlo. Ahí aprendí que el principio profético solamente ocurre donde lo profético es honrado. Hay gente que quiere tener movimiento profético, pero no honra a los profetas. No respeta a los profetas, no tienen estima a los profetas. Y por eso fue que el Padre se enojó en el Antiguo Testamento y cesó la voz profética, porque la gente no le hacía caso a lo que los profetas decían. Yo te tengo palabra de parte del cielo. La manera en el que avivamiento profético llegará a tu casa y a tu familia es cuando tú reconozcas que solamente lo profético puede darle dirección a aquello que está torcido. Únete al mover. Un mover profético. Entonces Juan el Bautista aparece, se rompe el silencio, pero la profecía tiene etapas. Primera etapa de la profecía, los profetas profetizaban. Segunda etapa de la profecía, la palabra que era anunciada. Ahora Juan le prepara el camino y la palabra está caminando sobre la tierra.
Porque Juan anunciaba a Jesús. Por eso dice la Biblia que el verbo se hizo carne. El verbo es palabra. Esa palabra que era anunciada, ahora el Hijo le está manifestando en la tierra. Ahora la profecía. Mire, esto se va a poner bueno aquí. Jesús caminando sobre la tierra, la palabra andante. Él era que profetizaba, segunda etapa de la profecía. Pero ¿sabe qué? A esta palabra me gusta bastante, porque esta segunda etapa de la profecía, dice el libro de Hebreos capítulo 11 verso 1: hace mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron de diferente manera, pero en estos últimos tiempos, diga, en estos últimos tiempos, diga, en estos últimos tiempos, el Padre nos lo ha comunicado. Nos los ha comunicado por medio de su Hijo. Lo que antes hacían los profetas, ahora solamente lo está haciendo Jesús. La profecía pasó de ser un movimiento quizás elitista, que solamente caía sobre sacerdotes, sobre profetas, y ahora recae sobre Jesús. Pero la tercera etapa profética, que es la era de la iglesia a la que usted pertenece y yo también, es la etapa que más me encanta. Pregúnteme por qué. Porque la etapa o la tercera etapa de la profetización entra la democratización de la profecía. Es el término teológico que se utiliza. Escuche bien esto, porque esto se va a poner serio. La democratización de la profecía me encanta, porque aquí ya no hay niños lindos. Aquí no es el que vista o no vista. Aquí el que tenga una boca y es lleno del Espíritu está listo para profetizar. Lo que antes era para un grupito de sacerdotes, lo que antes solamente hacía el Hijo, a través del don del Espíritu Santo, todos los que estamos aquí podemos profetizar. Por eso yo te tengo una palabra: tú eres el profeta de tu casa, tú eres la profeta de tu matrimonio, tú eres el profeta de tus hijos, tú eres el profeta de tu barrio, tú eres el profeta de tu empresa. Alguien grita conmigo y diga: yo soy el profeta de mi generación. Ahora sí. Era anhelado desde el Antiguo Testamento. Por eso Moisés dijo: ojalá y todos profeticen. Por eso Joel también dijo: en los postreros días. ¿En cuáles días? En estos que estamos viviendo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Pero no solamente Joel, sino que el apóstol Pablo también lo dice: van a profetizar. Incluso el apóstol Pablo hace un paréntesis, y el apóstol Pablo dice: anhelen todos los dones, pero por encima de anhelar todos los dones hay uno en específico que deben anhelar más que todo, y es el don de la profecía. Yo estoy hablando con los futuros profetas de Nación de Fe, República Dominicana. Estoy hablando con los profetas que van a cambiar destino, profetas que van a cambiar atmósfera, profetas que se van a meter en las universidades y traerán las armas forzadas a entrar al evangelio. Lo profético se activa en el nombre de... Si tienes boca, puedes profetizar. Si tienes la capacidad de articular palabras, puedes profetizar. ¿Sabe por qué? Porque ahora ya la profecía no cae sobre el ungido, sino que aquel que está sellado por el Espíritu Santo con el don profético puede profetizar. Claro, hay una diferencia entre el don de oficio o el profeta de oficio y aquel que toma el don. Pero significa que si usted está en un ambiente como el de esta casa, que es un ambiente profético y sobrenatural, el que menos tú crees te suelta una palabra que te hace temblar. La niña que tiene 3 años te dice: así te dice Jehová. ¿Por qué? Porque esto no se trata del título, esto se trata del espíritu que tenemos por dentro. Yo estoy viendo que gente profetiza. Profetiza. Alguien diga conmigo: ya la profecía no es para un grupito. Diga: yo tengo el derecho, bajo el poder del Espíritu Santo, de profetizar. Alguien que diga: profetiza, hijo de hombre. Profetiza, hijo de hombre. Cerrando aquí, escuche ahí. El texto que leímos, segunda de Corintios capítulo 14 verso 3, habla de 3 pilares y efectos que surge la profecía en el corazón de la gente. Y aquí sí quiero que usted me escuche un poquito más pausado, porque esta parte sé que le va a edificar en gran manera. 14 verso 3: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estoy cerrando, repítalo de nuevo conmigo. Diga: edificación, exhortación y consolación. Aquí no podamos dar cuenta la importancia de la profecía. Este texto teológicamente usted lo estudia y lo catalogan los que saben un poquito más que uno como la triada de Pablo. Uy, Dios
conmigo. Yo siento que alguien va a recibir algo. El espíritu profético está en esta casa. ¿Alguien lo cree conmigo? Entonces esa triada de Pablo se divide en tres en el mismo versículo: edificación, exhortación y consolación. La primera es edificación. Grite conmigo, diga edificación. Tiene tres lenguajes, viene del griego oikodón, literalmente la edificación de una casa. Eso implica construir, implica fortalecer y establecer fundamento. ¿Sabe qué? Una iglesia que no tiene ambiente profético es una iglesia que se derrumba. Una iglesia donde la voz profética no fluye es una iglesia sin columna. Porque la Biblia cataloga cada palabra profética intrínsecamente como un ladrillo que construye tus bases y fundamentos espirituales. Es decir, que lo que yo estoy hablando aquí hoy no es simplemente palabras que salen al vacío. Yo estoy construyendo. Yo hay alguien que le estoy poniendo blow, a otro le estoy poniendo cemento. Hay gente que le estoy agregando varilla. Hay gente que, bueno, yo estoy construyendo el día de hoy a favor de ti, y tu construcción será sólida, porque la palabra profética lo primero que hace es que edifica. Por eso hay profetas que se queman y vuelven y se queman y vuelven y se queman, porque en vez de edificar, lo que están haciendo es maltratar. Ahora sí, alguien diga demanda conmigo. La palabra profética edifica. Cada palabra que yo suelto sobre ti es un ladrillo que se agrega a tu construcción. Cada palabra profética que yo suelto sobre ti es una brecha que se tapa. Por eso una iglesia sin voz profética es una iglesia que no se sostiene. La profecía construye la vida espiritual, la del creyente, la de comunidad. Yo reto a cada hijo de Nación de Fe República Dominicana en este movimiento profético que se levanten a edificar, a establecer los muros, para que ningún dardo maligno penetre sobre ti ni sobre esta casa, para que toda palabra lanzada para ultrajar, toda oración hechicera, en el nombre poderoso de Jesús se devuelve. Sabacata la Masaya. No aceptamos nada porque estamos construidos, estamos edificados, hemos levantado los muros, y cada dardo que choca tiene que caer. Diga conmigo edificación. Hay un segundo punto, estoy cerrando ya. Pregúnteme cuál es. Exhortación. Exhortación viene del griego paraklesis. Significa animar, llamar al lado de alguien, impulsar a la acción. Está relacionado con consolar, con mover a cambio de ánimo. La profecía llama al creyente a alinearse con la voluntad del Padre. Una iglesia que carece de voz profética tiene un grupo de gente que no se alinea. Una iglesia, profeta Dariel, que no tiene voz profética, tiene un grupo de gente inestable, que no se alinean, que no obedecen. Porque donde hay voz profética ausente, la gente hace lo que le da la gana. Pero cuando se levantan los profetas genuinos, que le dicen a la gente: levanta tu mano, o cambia de caminar, o algo Padre va a hacer. Sharabakata la Masaya. Se levantan los profetas para alinear la vida de la gente en el nombre de Jesús. Gente que va a decir: así me dice el Padre. La gente sin rumbo es el resultado de cuando no hay profecía correcta. Tú quieres ver gente alineada, la profecía siempre está activa. La gente le tiene miedo, de hecho, a los moveres proféticos. Hay gente que si va a pecar el lunes y el servicio de adoración y profecía es el martes, no lo peca. Y usted va a decir: y no voy a pecar entonces por lo que hay que hacer mañana. Bueno, para que peque, mejor que no peque y lo haga así. Ahora si nadie dice nada, parece que se dañó ahora. Ah, pues usted aplaude lo que le gusta y lo que no le gusta no lo aplaude. Entonces, después de la exhortación, lo próximo y último en mi sermón que hace la profecía es la consolación. Diga conmigo: consolación. Vamos a cerrar ahora con esta parte. Viene del griego parantía, confrontar en medio del dolor y traer alivio. Un profeta certificado por la mano y la voluntad del Padre siempre tiene en su boca palabras de consuelo. Son palabras que agarran a la gente que está en el abismo y los sube hacia lugares donde deben estar. El profeta no se mide por la cantidad de veces que juzga, sino por la cantidad de veces que levanta, por la cantidad de veces que consuela,
Porque el Padre es experto en pelarte si tiene que pelarte, pero ese mismo Padre te pone el mentiolé para que te sane. Entonces tenemos un grupo de gente que solamente sabe herir, pero no sabe consolar. Y en el nombre de Jesús, esta es una casa que funciona en los 3 niveles. Es una casa que edifica, es una casa que exhorta y es una casa que consuela. Aquí edificamos, aquí exhortamos y aquí consolamos también. Construimos lo que tenemos que construir. Exhortamos al que tengamos que exhortar, pero siempre tenemos el espíritu de la consolación para vendar las heridas de aquellos que están caídos. Hoy aquí hay gente aquí hoy con heridas graves que le han provocado una y otra vez, pero el espíritu de la profecía, que es Jesús, está en esta casa para consolarte, para vendar tus heridas, para tornar ese corazón que lo quisieron poner de piedra en un corazón de carne, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, en resumen, yo acabé aquí. Levante su mano. Voy a cerrar con esta palabra profética. A partir de hoy, en el nombre poderoso de Jesús, lo profético se activa de una manera inusual. Lo profético siempre ha sido inusual. Escuche esto. Juan el Bautista vestía de piel de camello, usaba un cinto que le daba la vuelta a la cintura, que era de cuero, comía miel silvestre y langosta. En pocas palabras, el tipo vestía raro y comía raro. Pero el reino no es comida, ni bebida, ni vestido. El reino es cargar una palabra que abra destino. Ay, Dios mío. Entonces en los próximos días se levantan los profetas como Juan el Bautista, que van a tener la capacidad de edificar, levantar estructuras firmes de fe, de exhortar, animar, corregir, impulsar y de consolar, sanar las heridas del corazón. En el nombre poderoso de Jesús, denle un aplauso al Señor. Alguien que pase por aquí, por favor. Del cielo, únete al mover del cielo, únete al mover del cielo. Su gloria está en este lugar. ¿Dónde están los profetas de esta casa? Vamos. Todo el que está conectado en las redes sociales, ¿dónde están los profetas? Todo el que profetiza.